El análisis de los mecanismos de persuasión, las herramientas y estrategias para generar tendencia, con el punto fino de Juan Burgos, en la sección de marketing. Estamos enlazados ya vía Zoom con Juan Burgos. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor. Buenos días a todo el auditorio. Víctor, pues fíjate que la semana pasada hablamos de los gobiernos populistas y de cómo, a pesar de tener generalmente malos resultados, siguen avanzando en todo el mundo. Y esta participación, para variar, causó algunas reacciones en las redes sociales. Ahí por ahí te copiaron a ti también, Víctor. Y un radioescucha nos preguntó cuál es la solución ante los gobiernos populistas, ¿no? Y vamos a tratar de responder esa pregunta hoy, en atención sobre todo a la pregunta del radio escucha. Primero, vamos a hacer una recapitulación de lo que dijimos la semana pasada. Un gobierno populista puede ser de derecha o de izquierda. Tenemos casos de gobiernos populistas de derecha, como el de Donald Trump o el de Jair Bolsonaro en Brasil, y gobiernos populistas de izquierda, como el de López Obrador, aunque quizás algunas personas digan que no es de izquierda, el de Alberto Fernández de Argentina, o el que va a iniciar ahora en Colombia, Gustavo Petro, ¿no? El populismo realmente es una forma de comunicar donde el diagnóstico es correcto, es decir, señalan cosas que sí están mal en el país, pero las soluciones que proponen son simplistas y el discurso se basa en explicar cómo otros son los responsables realmente de los errores que actualmente se cometen. Ese es el resumen del populismo. Entonces, ¿cuál es la solución ante esto? Sabemos que los gobiernos liberales, lo contrario de los populistas, no dieron tampoco el ancho según los resultados electorales. Es decir, si los gobiernos liberales fueran tan buenos, bueno, pues los populistas no deberían tener oportunidad de avanzar. Y en cierta manera es correcto, Víctor, es correcto, amigos del auditorio. Si bien los gobiernos liberales se consiguieron o se hicieron cosas muy buenas, también dejaron muchos pendientes que los populistas propusieron resolver y que realmente tampoco están resolviendo. Entonces, bueno, ¿dónde está la solución a esto? La solución está en las instituciones. Y lo interesante es que estamos viendo gobiernos altamente institucionalizados como el de Estados Unidos, el de Reino Unido o Francia, que le están dando la vuelta a esta ola populista. Por ejemplo, en Estados Unidos vimos cómo después de un periodo de 4 años, el electorado a través de las instituciones electorales, a través de las instituciones de justicia, decidió sacar a Trump de la Casa Blanca. En Reino Unido, en Inglaterra, vimos cómo después de un periodo de menos de 3 años, el Parlamento, a través de las instituciones británicas, pudo lograr la renuncia de Boris Johnson después de cometer una serie de errores y señalar a sus antecesores como los culpables de estos errores. Y en Francia, vimos cómo Emmanuel Macron pudo reelegirse a pesar de la andanada populista en el país, gracias a que el electorado confía o confió en su momento en un sistema electoral de Francia que tiene dos vueltas, es decir, una donde se eligen todos los candidatos y una segunda vuelta donde se eligen los dos candidatos más votados. Ahora, los gobiernos liberales, Víctor, han demostrado en el largo plazo ser más eficientes que los gobiernos populistas, pero necesitan más acompañamiento ciudadano, que se ve reflejado, obviamente, en debates, en puntos de acuerdo, en negociaciones, en sesiones entre las partes, al contrario que los gobiernos populistas que responden a la voz de un solo líder. Y esto, Víctor, amigos del auditorio, y respondiendo a la pregunta del radio escucha, se logra únicamente fortaleciendo el esquema institucional de los países, que incluye, entre muchas cosas, una relación sociedad, partidos políticos sana y fuerte, que en resumen lo que quiere decir es una real separación de poderes y una real importancia y respeto del voto ciudadano. No sé, Víctor, amigos del auditorio, espero haber contestado la pregunta, pero es un efecto que estamos viendo a nivel mundial. En todo el mundo estamos viendo cómo la llegada de gobiernos populistas contra los gobiernos liberales tradicionales está en una lucha institucional, y que son las instituciones las que al final del día sostienen una estabilidad democrática a lo largo de los años y a pesar de las figuras. Y bueno, aquí en México acaba de morir el expresidente Echeverría, que fue realmente el primer gobierno populista que tuvimos en México, que está supuestamente catalogado Echeverría como un líder de izquierda, cuando realmente fue un líder de extrema derecha con tintes
de represión y de desaparición de opositores. Entonces, Víctor, el tema da para mucho. Amigos del auditorio, cualquier cosa que puedan aportar en la discusión, estamos a sus órdenes aquí, escuchándonos a través de las redes sociales. Por favor, tus redes, Juan. Mis redes sociales para cualquier seguimiento de este tema que da para mucho, como digo, son @Juan Burgos en Twitter, facebook.com/Juan Burgos en Facebook y en mi correo electrónico que es juansburgos@gmail.com. Aquí te preguntan, ¿te refieres al populismo de derecha o al populismo de izquierda? Hay de los dos, o sea, por ejemplo, si ustedes revisan la historia del gobierno reciente de Donald Trump, fue un gobierno populista, ¿no? De derecha, ¿no? Entonces, realmente no hay una distinción, Víctor, amigos del auditorio, entre si son de izquierda o son de derecha. Realmente tenemos gobiernos populistas en los dos espectros del posicionamiento político. A ver, una característica que es común en los populismos de derecha y de izquierda. Bueno, lo que es más común en el populismo, tanto de derecha como de izquierda, es no aceptar los errores. Es decir, empieza su gobierno, empiezan a tronar las cosas porque las soluciones que prometen no son las adecuadas y lo único que hacen es decir, es que me dejaron un cochinero y ya estaba todo muy mal cuando yo llegué y me va a tomar mucho tiempo arreglar. Entonces, ese es un común denominador en todos los gobiernos populistas que llegan al poder y lo estamos viendo López Obrador, lo vimos con Donald Trump, lo estamos viendo con Jair Bolsonaro y lo vimos con Boris Johnson en Inglaterra. Entonces, esa es quizás la parte medular del populismo. Mucha gente confunde el populismo con el gobierno paternal, el que da dinero, no, eso no es populismo, eso es algo que es necesario, los apoyos sociales son necesarios. El tema es la comunicación y cómo el gobernante se hace responsable de sus propios errores y no culpa al pasado y no se ocupa de estar viendo el pasado para justificar el presente. Eso es. Bueno, estaba aquí leyendo algunos comentarios, pero tiempo nos hace falta. Ya seguiremos haciéndote más preguntas sobre esto, Juan. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos, Sinaloa. Gracias. Escríbanle a sus redes sociales y ahí les va a contestar Juan Burgos. @Juan Burgos en Twitter y Juan Burgos en Facebook también. Perfecto, muy bien. Es nuestra sección de marketing. Línea directa